siervos del Señor, tiene presente la visión del apóstol Pablo, que a nadie vio, y oyó la voz de Dios. Yo he venido a dar este mensaje para que hable a la congregación y les diga que el tiempo han perdido, que se arrepientan y busquen de su Dios. Ya se acerca el día de la siega, día de llanto y de gran lamentación. Ay de aquellos que nunca obedecieron, serán atados y echados a las tinieblas. Ya la cizaña nació en los trigales. Deja que crezca lo uno con lo otro y no la corte juntamente con el trigo. Deja que crezca hasta el día de la siega. Muchos se fingen así como creyentes y con sus hechos están negando a Dios. Ellos confiaron así en su justicia y no quisieron a Dios obedecer. Glorias sean dadas a nuestro Dios. Creo que si no predico, hermano, yo creo que con esta alabanza es un mensaje cantado a cada uno de nosotros. Bien, vamos a ir, hermanos, a la palabra de Dios. En el primer libro de Samuel. Gloria a Dios, aleluya. Primer libro de Samuel. Siempre le llamamos nosotros lo que es al domingo, decimos culto de doctrina. Y doctrina, pues lo que significa es enseñanza, ¿verdad? Así es que, y en la enseñanza, lo que uno hace es que aprende. Y si uno aprende, entonces pone en práctica lo que le han enseñado y lo que se ha aprendido. Así que en esta tarde es culto de doctrina. Amén. Vamos a ir, dije, al primer libro de Samuel. Y vamos a ir al versículo 25. Capítulo 25, versículos 23 y 28. Como base al mensaje de esta tarde. Vamos a estar viendo algo otros versículos más, pero vamos a leer 23 y 28 del capítulo 25 del primer libro de Samuel.
Yo creo que ya lo tenemos todo. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice de la siguiente manera. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti, contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Amén. Preciosa palabra. Preciosa palabra que leemos aquí. No le he puesto tema, sino póngaselo usted. Podemos pensar en cualquier pensamiento en esto. Pero si le podríamos nosotros poner un tema, le pondríamos las actitudes correctas de una mujer sabia. Amén. Las actitudes correctas de una mujer sabia. El proverbista en su capítulo 14 y el versículo 1 dice, ¿cuántos se lo saben? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La lectura que hemos leído nosotros, estamos mirando unas actitudes y unas acciones de una mujer que libró de la muerte a toda su casa. La edificó, no la derribó, la edificó. En este caso el hombre insensato era su esposo, porque él sí derribó su casa. Y no la derribó con sus manitos. La derribó con un miembro que nosotros conocemos que se llama lengua. Ese miembro que nosotros amamos tanto y lo utilizamos tanto. Pero ese miembro nos puede edificar y también nos puede destruir. Entonces vemos aquí, hermanos, la lectura que hemos leído nosotros. Cuando vamos nosotros a leer estos versículos de la Biblia, comenzando desde el versículo 1, la historia nos comienza a contar desde el tiempo de Samuel. Y dice la historia que Samuel muere y todo Israel celebró la muerte de Samuel, porque era un hombre muy reconocido. Era un hombre muy amado. Si usted va al versículo 1, usted va a ver ahí. En ese mismo versículo 1 del capítulo 25 de Samuel, también nos cuenta a nosotros que después de la muerte de Samuel, David se levanta. Mire que en la palabra de Dios, si nosotros le vamos prestando atención con detalle, cada versículo que nosotros leemos allí hay
algunas expresiones, algunas indicaciones importantes. Todo lo que nosotros vemos ahí escrito en la Biblia no está por coincidencia, está porque hay una razón por la cual Dios inspiró a los hombres que inspiraron la Biblia para que eso quedara ahí en la Biblia. Y cuando nosotros vamos por ahí debemos de prestarle atención, no solamente es para que lo leamos, sino para que le prestemos atención. Entonces nos dice también que David se levantó después de Samuel. Y otro detalle que vemos nosotros ahí nos habla de este matrimonio, que el hombre se llama Nabal y la mujer se llama Abigail. Y es interesante porque no solamente nos dice los nombres de estos personajes, sino que también nos describe el carácter de cada uno de ellos. Porque eso es importante. A veces cuando nosotros leemos una historia o leemos el escrito de una persona, los que escriben un libro a veces solo escriben de motivación y nunca le van a decir los sufrimientos que ellos han pasado. Si es alguien de motivación, va a escribir en ese libro para motivarlo a usted. Pero nunca le va a contar las grandes depresiones que se han llevado ellos. En la Biblia, nosotros cuando vamos a leer la Biblia y nosotros vemos los nombres de estas personas, la Biblia también nos describe los caracteres, la vida de estas personas que están escritas en la Biblia. Entonces vemos nosotros que Nabal, su significado, su nombre, significa necio o significa mezquino también. Pero en cambio, Abigail dice, mi padre es alegría. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos a ponerle nombre a nuestros hijos, también nosotros debemos pensar cómo le vamos a poner. ¿Cómo le vamos a poner a nuestros hijos? Antes se escogían los nombres del almanaque o lo que salía en una novela o en una película. Pero hermanos, nosotros tenemos en la Biblia muchos nombres. Y no solo porque están en la Biblia, usted va a decir, oh, está en la Biblia, le voy a poner Nabal a este muchacho. Porque está en la historia de la Biblia. Pero Nabal en la historia de la Biblia tiene, hermano, una historia pésima. Que no se quiere acordar de los hechos de este varón. Entonces vemos, hermanos, para hacer así un recorrido, en los versículos 5 al 9 nosotros miramos que David manda un mensaje a Nabal. David se encuentra en los terrenos, en las tierras de este hombre llamado Nabal. Cuando nosotros vamos a leer estos versículos, entonces David se da cuenta que es el momento donde se estaba trasquilando las ovejas. Se dice que en ese tiempo que se trasquilaban las ovejas eran días de fiesta y de comida. Y aparte de fiesta y comida, también se hacía favor a aquel que lo necesitaba. Entonces David, cuando se da cuenta que en los terrenos o en la hacienda de Nabal había comida, dijo David, esto me huele bien. Imagínese usted que David andaba alrededor de unos 600 hombres. Entonces vemos, hermanos, que David llama a sus hombres, le dice, van a ir a donde Nabal y les van a decir esto y hemos estado con su siervo y se los hemos cuidado. En la historia dice que el lugar donde estaba David con sus hombres, ahí pasaban bandas armadas también que robaban las propiedades de las otras personas. Y si era posible matar a los siervos del dueño de esa hacienda, lo hacían. Y David estuvo ahí con los siervos de Nabal. Entonces dijo David, viendo todo este escenario, yo creo que la comida la tenemos segura aquí. Allá hay comida. Y vemos, hermanos, que David envía el mensaje a Nabal. Pero en el versículo, hermano, 10 y 11,
vemos nosotros la respuesta de Nabal a David. Y aquí quiero que lo leamos. El versículo 10 y 11, vea usted cuál es la respuesta de Nabal a David. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? No es que Nabal no sabía quién era David, no es que Nabal no sabía quién era Isaí, él sabía, pero le dijo de una manera, hermano, de una manera burlona. Es como que a usted vengan y le digan la hermana Julana o el hermano Julano y usted diga, bueno, ¿pero quién es ese? ¿Quién es Nelson Hernández para que venga y me diga a mí? ¿Quién es usted? Así. Nabal dijo, pero ¿quién es David? ¿Quién es Isaí? ¿Y qué más sigue diciendo? Dice, muchos siervos hay hoy que huyen de su señor. Muchos siervos hay hoy que huyen de su señor. El decir favorito cuando una familia se va de una iglesia, el decir es que el que se va de la iglesia se va en desobediencia, en rebeldía. Señor bendiga, con todo respeto, hermano Alfredo. Señor bendiga a nuestro pastor. Pero la mayoría de los pastores, ellos no son culpables. ¿Quién es culpable? Son los miembros. Y miren lo que está diciendo aquí Nabal. Muchos siervos hay que hoy huyen de su señor. David, en otras palabras, está diciendo, David es uno de ellos. Pero ¿sabe por qué andaba huyendo David? Por no quitarle la vida a Saúl. Ya lo había perdonado muchas veces, pero él decidió irse al desierto. ¿Cuántas veces los miembros de la iglesia huyen al desierto para no llevar problemas a los ministerios y a los pastorados dentro de la iglesia? ¿Y quién se lleva la difamación? El miembro que se va de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿cuándo los pastores cometen errores? Casi nunca. ¿Y sabe qué es eso? Eso es falta de humildad. Falta de reconocer que somos humanos y nos equivocamos. Si es que el pastor es igual a yo. Es humano, se equivoca. Así como usted se equivoca, yo me equivoco, los pastores los equivocan. Pero ¿cuánto, hermano, cuesta aceptar eso? Pero vemos, hermano, aquí le dice Nabal, muchos siervos hay hoy que huyen de su señor. Así que no me interesa lo que David, quién es David, quién es Isaí, y dónde está y qué es lo que pide. Vea usted. En el versículo 13... nosotros podemos ver, hermanos, lo que puede provocar con nuestras propias palabras. Por eso Santiago hace tanto énfasis en este miembro que se llama lengua. Nos aconseja, sean prontos para oír y tardos para hablar. ¿Y cuánto nos aconseja? Vea usted que dice el versículo 13 de este mismo capítulo. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno con su espada. Ve que Nabal no dijo, vaya, corran a ese hombre llamado David que está en mis terrenos y que se vaya de aquí. No dijo eso. Solo dijo quién es ese mentado David y quién es Isaí. Con solo el punto de expresar aquella palabra
y hacer sentir a aquella persona que es nada. Como humano, podemos nosotros reaccionar humanamente. Y nos vamos a olvidar que somos cristianos. Hay una historia que cuenta un pastor que él tenía su puesto de yuca en la calle. Y el papá envió a comprar yuca a su hijo. Vino el hermano y le echó la yuca a la bolsa del niño y sale que la yuca está mala, no sirve. Entonces, el padre del niño no es cristiano. Y viene el padre del niño y le dice, pero tú eres creyente y mira lo que me has vendido. Y empezó a insultarlo. Y aquel hombre empezó tratando la manera de tratarlo de convencer que no lo había hecho intencionalmente. Y la plática se fue acalorando. Cuando el testimonio del dicho hermano dice, hermano, yo me acuerdo que agarré el machete y hasta ahí me acuerdo. ¿Por qué? Porque empezaron a decir, yo te digo y tú me dices. El hermano tenía el machete ahí, pues. Como el apóstol que aparece en la Biblia, que dice que ahí lo andaba, dice. No es que lo iba a buscar cuando lo necesitaba, sino que lo andaba entreverado, hermanos, del suéter. Yo no lo ando aquí. Entonces, el hermano vino y agarró el machete y dice, hasta ahí me acuerdo. Es decir, que si nosotros no tenemos el control incluso de nuestras palabras, podemos perder la emoción de qué estamos diciendo. Y cuando nos preguntan, usted me dijo, hermano, usted me dijo, hermana, dice, no, yo no me acuerdo. Y tiene razón. No se acuerda. Porque usted salió del espíritu y entró en la carne. Entonces vemos, hermano, David le dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Óigame, y los hombres que andaba David no eran cosas fáciles. Eran hombres decididos. Si le decía, pásense a medianoche en medio del campamento de los enemigos, ellos se pasaban. Y es que se armaron, hermanos, cuando David les dijo. Y dice, y subieron tras David. Oiga bien, se subieron y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. O sea, andaban 600 hombres con David. Y vemos, y David no es que los está mandando. David va delante de ellos. Señor bendiga a la iglesia. Señor bendiga a los líderes, los ministros. Nosotros el ejemplo que tenemos que dar como ministros es de ir adelante y que el pueblo nos siga a nosotros. Y no mandar al pueblo adelante y nosotros ir detrás. Vemos aquí, David es el que está en el problema. Le dijo, ciñen sus espadas y prepárense porque lo que Nabal ha hecho con nosotros no tiene perdón. Según David. Entonces, y sigue diciendo, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Las palabras de Nabal vienen y causan este gran problema y iba a ser una tragedia terrible. Yo creo que cuando nosotros, hermanos, hablamos cosas de más, y si después de haber dicho algo reaccionamos nosotros, estemos prontos a solucionar un problema. Porque si no estamos prontos a solucionar ese problema, usted no sabe qué muerte o qué matanza puede ocasionar una palabra o una expresión que yo diga. Tal vez no sea físicamente, puede ser espiritualmente. Repito, somos humanos, somos frágiles. Señor bendiga a las hermanas. Se dice que las hermanas dicen que son más frágiles todavía que los hombres. Yo creo que está depende de la ocasión y la manera. Porque somos hechos de la misma materia.
polvito, polvo, tierra. Entonces vemos, hermanos, aquí las palabras que dijo Nabal, lo que provocaron y lo que iba a provocar. Pero ahora veamos las palabras que dijo esta mujer frente, hermano, a un peligro grande. Y está en los versículos que nosotros hemos podido leer. Se dice una expresión y es bíblica: el poder de la palabra. El poder de la palabra, sea la palabra de Dios, tiene poder. La palabra que yo diga también tiene poder. Y por eso, hermano, yo creo de que nosotros que predicamos esta palabra de Dios, también tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Yo sé que a veces en la práctica uno comete muchos errores. Y a veces el sabido comete muchos errores también. Yo por eso no me canso. Yo digo, yo nunca me voy a enojar cuando un hermano venga y me diga a mí: hermano, usted cometió este error. Gloria a Dios porque me lo dije. Y voy a tratar la manera de no volver a cometer el mismo error otra vez. Porque de esa manera yo me voy a ir perfeccionando. De esa manera yo voy a ir entendiendo los compañeros de ministerio y la iglesia que está juntamente conmigo. Entonces vemos nosotros aquí, los versículos leídos, nosotros vamos a ver el poder que tiene de la manera que nosotros los expresamos. Podemos evitar grandes catástrofes. Vea usted lo que dice el versículo 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro de delante de David, se inclinó a tierra. ¿Qué es lo que ve usted en primer lugar aquí en este texto? Es la humillación. A ella no le importó que era la señora de Nabal. Y no le importó quién era David. Aunque ella sabía quién era David. Ella hubiera podido pensar de la misma manera que pensaba su esposo. Señor bendiga a las hermanas nuevamente. Yo lo que le puedo decir que si usted se va a poner de acuerdo con su esposo, que sea para avanzar en adelante, pero no para retroceder. Eso es válida. Que usted se va a poner de acuerdo con su esposo es porque va a progresar y va a seguir hacia adelante. Imagínense que si esta mujer hubiera dicho: bueno, mi esposo sabe lo que está haciendo, por lo tanto, yo aquí no tengo parte. El asunto es que la esposa sabe que hay una amenaza en contra de su familia y de ella. ¿Cuántas veces, como matrimonios, yo creo que debe de haber una buena comunicación entre esposo y esposa? Hay cosas que quizás usted sabe que le va a hacer daño comentárselas a su esposo. No se las comente. Vaya delante de Dios y póngaselas delante de Dios. Especialmente si es un ministro, si es un líder. Porque así como somos de frágiles, de débiles, cualquier cosa, mala información, a veces se oye decir por aquí, se oye decir por allá y se oye decir por allá. Y viene y le dice la esposa: mi amor, viera lo que andan diciendo de ti. Y tal vez es mentira. Y si uno es débil de la mente, hermano, se cree todo eso. Y ya después uno aparece ahí como un poco con la cara, como decimos nosotros, larga. Como con cara de limón, como dicen los artistas. A veces de algo mentira. Yo le quiero decir, yo le he dicho a mi esposa, parte del ministerio tiene que ver contigo. Porque si tú no estás de acuerdo con el ministerio que yo tengo, que Dios me ha dado, y tú no me apoyas, yo no podré seguir hacia adelante. Por eso vamos a ver nosotros hombres batallando en el ministerio, ¿ven?
Porque el hombre quiere seguir para adelante y la mujer quiere seguir para atrás. A veces la mujer quiere seguir para adelante y el hombre quiere seguir para atrás. Porque hay de ambos. Pero vemos, hermano, la actitud de esta mujer. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro de delante de David, se inclinó a tierra. Y no solo se inclinó, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Y escucha las palabras de tu sierva. No era fácil, hermano, enfrentarse a un hombre con 400 guerreros. Enojado, decidido, hermano, a muerte. A muerte. Pero esta mujer, como dice Salomón, fue sabia y edificó su casa. Yo me imagino que cuando esta mujer se empezó, el criado le dijo, el siervo le dijo: mira, esto y esto mandó. Yo ahí estaba cuando le dijeron a tu esposo Nabal, y estas palabras, de esta manera él se expresó, y el mensaje va para David. ¿Qué más sigue diciendo? No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Perverso. Conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal. Y la insensatez está con él. O sea que usted, mi esposa, me conoce bien a mí. Usted como esposa conoce bien a su esposo. El Señor les ha regalado algo a las hermanas tan especial. Ellas saben cuando usted entra triste, cuando entramos tristes a la casa, ¿qué le pasa? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué le hicieron en el trabajo? Es que me duele la cabeza. No tomé mucha agua, quizá me siento como deshidratado. ¿Sabe usted que nosotros, los predicadores, ministros de la palabra de Dios, necesitamos tanto su apoyo que nos den esa palabra de ánimo a seguir hacia adelante? En ningún momento debe existir esas palabras de flaqueza, de desánimo, de derrotado. Tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces nosotros hemos marginado tanto a las hermanas que decimos: las hermanas, ellas no tienen nada, no tienen que ver nada, ni parte en el ministerio. Pero yo les voy a decir, si hay hombres que están en el ministerio, es por la oración de su esposa. Y porque la esposa le está diciendo: mi hijo, tú puedes, hijo, ¿qué te está pasando? Así como aquella mujer, Débora, que le dijo a aquel hombre, le dijo: ¿cómo es eso que si yo voy contigo tú vas a ir a la guerra? Si yo voy contigo, mía es la batalla. A veces allá en los eventos grandes dice: Dios bendiga al pastor de la iglesia tal. Dios bendiga al predicador de la iglesia tal. Dios bendiga al ministro de la iglesia tal. Y los nombres de las esposas están en el anonimato. Y yo digo que la esposa debe decir: si se diera cuenta. Si se diera cuenta que este hombrecito por mí es que está allí. Porque cuántas veces no ha querido dejarla, tirar la toalla, y por ella no lo ha tirado. Y esa es, estamos hablando de la mujer sabia. Pero si nosotros vamos a hablar de la mujer necia, hermanos, eso engrifa los pelos. Por ejemplo, podemos poner la mujer necia de aquel hombre. Jezabel doblegó a un hombre de Dios a hacer lo que ella quería. Ella le decía: mira, vas a hacer esto y esto.
Allá venía el hombrecito y le dije, fíjate que fui, hice lo que tú me dijiste, pero no me salió. No me resultó. Y yo me imagino le haber dicho la mujer, ay, me dijo, qué arruinado sos tú, ni para eso tienes gracia. Y vemos, hermano, y entonces le dice, en el caso de la heredad, ¿usted se acuerda de eso? Le dice, ¿sabes qué? Quítate. Déjamelo a mí, yo me encargo de eso. ¿Cómo lo hizo ella? Con una gran habilidad. Yo le quiero decir algo. Experiencia. Conocí a un pastor que mientras estábamos en las reuniones aprobábamos todos los puntos. Y una semana más tarde venía casi a tirar toditos los puntos que se habían aprobado cuando habíamos estado sentados por 5 horas de reunión. Y yo me preguntaba, ¿pero qué pasó aquí? Si cuando probamos los puntos estaba 100% de acuerdo, ¿qué pasó aquí? ¿Sabe qué decidí yo? ¿Qué determiné yo? Que alguien más le decía que no era así, o la esposa. Y si hay algo, hermanos, que en la iglesia se trata, la esposa puede tener conocimiento, pero no sabe la magnitud y de la manera y por qué dichos tratos se llevan a cabo dentro de la iglesia. Y si la esposa hace al esposo a que decida de algo que ya se ha dicho y que se va a hacer, está cometiendo un grave error. Porque está haciendo quedar en vergüenza a su propio esposo ante la iglesia y ante los ministros de la iglesia. Pero vemos nosotros aquí esta mujer, hermanos, no hizo quedar mal a Nabal. Lo hizo quedar bien. Lo defendió. Y ahí usted, hermana, defiéndalo. Cuando vea usted, incluso a que haya cometido el error él. Si hay algo importante que vemos nosotros en esta historia, las hermanas dicen, no, es que yo tengo que estar sujeta a mi esposo, porque la Biblia así lo dice. Pero si ve él fuera de los rieles, usted no está obligada a sujetarse a él. Si usted va de acuerdo a la palabra de Dios y su esposo anda, como dicen, lejos de la órbita, usted tiene todo el derecho de llamarle la atención y decirle, mijo, te vas descarriando, así es que métete para adentro. Vea usted la acción de esta mujer, Abigail. No le comentó nada a su esposo. Se dirigió con los siervos y le dijo, ustedes me hacen esto. Y va a empezar a recoger ovejas cocidas. Y va a empezar a recoger grano. Mire, hermano, si llevó una gran cantidad de comida. Pero cantidad, es decir, hermano, de que allí en esa casa de Nabal había comida hasta en abundancia. O sea, ahí nosotros podemos ver que realmente, como dice Nabal, era un hombre insensato. Era un hombre necio, no pensó. Y la mujer no se lo dijo. ¿Qué dirán si usted hace algo sin decirle al esposo? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Aunque yo no haya equivocado, pero tú tienes derecho de quedarte en silencio. ¿Quién le ha dicho eso a usted? Si usted se equivocó, nuestras esposas tienen el derecho de decirnos que nos equivocamos. Y hay que ser humildes nosotros de recibir. Como dice mi hermano, y no es la ayuda idónea. ¿Qué significa ayuda idónea? Que ella va a venir a cubrir lo que a nosotros nos hace falta. Y que Dios no se equivoca. Dios sabe qué mujer yo necesitaba. Y qué mujer cada uno de estos hombres necesitaba al lado. Para que pudieran seguir adelante.
Dios bendiga a nuestra hermana Isabel. ¿Cuántos años viene luchando hermana Isabel en el Evangelio? No estoy diciendo que hermano Alfredo se ha portado mal. Y si se ha portado mal, un día lo ha corregido también. Eso así es. Lo digo por experiencia. Porque a mí me han corregido. Y yo digo, tiene razón. Tiene razón. Y vemos, hermanos, y dice el versículo 26, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. ¿Cuál fue la reacción de David ante estas palabras? Váyase usted al versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel. Yo me pongo a pensar, amados hermanos, porque la ira del hombre es más peor que una borrachera. Haga entender un bolo usted. Haga entender a un borracho. Dígale que no se vaya por ahí a ver qué le dice. Le dice, no, por aquí me voy. Le dice, no te vayas por ahí porque te vas a caer. No, por aquí me voy. Imagínense usted organizar 400 hombres para ir a matar a este hombre llamado Nabal y todas sus cosas. Hermano, yo no me imagino cómo la mente de este hombre David iba. Pero las palabras de esta mujer llamada Abigail aplacó la ira. Y David comienza, hermano, a darle gracias a Dios y dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Cuántas veces nos han detenido a nosotros a no hacer cosas que vamos a ofender quizás a la familia, vamos a ofender a Dios, vamos a ofender al hermano, a la hermana? Y vemos aquí lo que esta mujer hizo. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no la hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Qué tremendo, hermano, la historia que nosotros vemos aquí, las actitudes, las expresiones en las cuales nosotros tenemos que analizar mucho. Mucho, porque vivimos aquí en este mundo y en los trabajos nosotros nos damos cuenta también. Mire de que si usted está a cargo de algún personal, hay ocasiones que dan ganas de correrlos a todos, pero por eso los va a correr, ¿no? ¿Qué hace entonces? Analiza. ¿Será que lo hizo? ¿Será que quiere hacer el trabajo? ¿O es que lo está haciendo por capricho o no lo quiere hacer? Uno empieza a analizar. Y uno empieza a preguntarle, ven, te quiero preguntar. Mira, la vez pasada, fíjate que estábamos hablando de esto y de esto y de esto. Y parece ser que no ha cambiado nada. No sé si te acuerdas, se te olvidó cómo hacerlo, no lo quieres hacer, o no te interesa el trabajo. ¿Qué me dices? Y uno empieza a oír.
¿Y qué si uno actúa en un momento de cólera? Por momentos de cólera fue que mataron millones de judíos. La guerra, ¿por qué se hacen? Por una acción de cólera. Las divisiones, ¿por qué se hacen dentro de las iglesias? Por un momento de cólera. Porque no tenemos nosotros, hermanos, no le pedimos a Dios la paciencia de recibir, analizar. Así como usted piensa, yo sé que hay unos que son como Pedrito, bien aventados. En los trabajos, cuando les llama la atención, dicen, no, ¿acaso solo este trabajo hay? Yo me voy y abandona. Y se van a buscar otro trabajo. Allá dura otro día también y lo mismo, le llama la atención y dice, ¿yo qué le voy a estar haciendo aquí? Me voy a ir para otro lado. Pero la persona que es responsable dice, este trabajo me ha dado casa, me ha dado carro, me ha dado comida, me ha dado una amistad con compañeros de trabajo. Y uno empieza a meditar. Y dice uno, realmente, aquí lo que conviene es obedecer. Y hacer las cosas, si de aquí Dios me ha bendecido. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos años en los trabajos y hemos visto la mano de Dios a través de esos trabajos? De la misma manera, hermano, es importante reflexionar. Y vea usted el versículo 35, dice, y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. No solo los hombres transmiten respeto. A veces nosotros, hermanos, no transmitimos respeto, a veces queremos transmitir miedo. No respeto. Porque Abigail no llevaba armamento. Abigail transmitió e inspiró respeto a David. Y dice, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Imagínese usted el trabajo, hermano, que esta mujer realizó. Este hombre llamado Nabal hubiera muerto con toda su gente. Facilito, como oveja en el matadero. Porque no pensó lo que él armó. Pero la mujer sí conoció. Y dice, y el corazón de Nabal estaba alegre. Y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Yo me imagino después que todos se habían ido, los amigos de Nabal. Y le dice a Abigail, Nabal, ven, quiero hablar contigo. No sé si tú estabas ebrio, no sé qué pasó, si te acuerdas que David envió unos hombres, no sé qué estaba pasando por tu mente, pero este es el plan que venía contra todos nosotros. Y yo tuve que hacer esto y esto, y por esa acción estamos vivos. David no tuvo que alzar su mano. No tratemos nosotros, hermanos, no agarremos la justicia con nuestras propias manos. Dejémosela a Dios. Porque Dios pelea mucho mejor que yo y usted. Vea usted, Dios tuvo que tratar con este hombre llamado Nabal. David no tuvo que mancharse las manos de sangre. Y no quedó registrado. Quedaron otros hechos, pero en este caso no quedó registrado de esta matanza. Porque en esta David iba a matar gente inocente también. Gente inocente también. Pero esta mujer con sus sabias palabras y su sabia sabiduría, esta mujer detuvo. Y vea el pago de Nabal del mismo Dios. Versículo 38. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió.
Qué triste noticia. David no tuvo que mancharse sus manos. Y Dios le dijo, Dios utilizando a esta mujer, detuvo a David. David bendice el nombre de Dios, porque hubo una mujer valiente que se paró frente y le dijo, David, alto. Aquí no cuenta toda la historia, lo que David y Abigail hablaron. Como dice, si todo lo que se hizo se hubieran escrito, no cabrían las Biblias en el mundo. No dice la gran larga conversación que tuvo Abigail y David, pero lo que sí nosotros vemos es de que David bendijo el nombre de Dios, porque Dios se le había manifestado en el camino a través de esta mujer. Y mire, y esta mujer, si usted analiza bien, esta mujer profetizó, puedo decir yo, la muerte de su propio marido. Dice, no te manches las manos, deja que Dios tome venganza. Deja que Dios tome con sus propias manos ese asunto. Y no se dirá mal de ti. Yo les digo, dejemos que Dios tome cualquier asunto. Y no nos procuremos nosotros de agarrarlo nosotros y solucionarlo. Porque a veces nosotros vamos a decir, es que yo lo voy a solucionar y vas a ver. A mí me van a oír. No le van a oír nada. ¿Sabe a quiénes vamos a oír? Vamos a oír a Dios. Porque cuando Dios habla al oído de nosotros, estos oídos sí zumban. Y oyen. Y nos hacen temblar. Pero cuando nosotros queremos tomar las cosas por nuestra manera y solucionarlas con nuestras manos, nosotros cometemos más de un error. Y en vez de solucionar, lo que hacemos es que le agregamos todavía más problemas al problema que ya es problema. Entonces mejor de dejárselo a Dios, que sea Él teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Para los hombres y para las mujeres, las buenas acciones edificarán nuestra casa. Vamos a hacer una oración. Si hay necesidades, vamos a unirnos.